afortunadamente no pasa a mayores. A la bestia, no manches. Mira, ve la arma, ve. Ve la arma larga. Sí, fueron como 5 años. Como 6. Ahí está. Así fue lo primero que agarra. Lo he dicho y lo reitero. Tabasco no es ni será rehén de la delincuencia. La delincuencia organizada desafió nuevamente a las autoridades de Tabasco, ahora con asaltos masivos a mano armada. Y ahí entró el gordito que se nos pegó. A la mecha, a don Mario le apuntaron en la cara. El gordo sí me puso la bestia. Aunque los gobiernos federal y estatal han minimizado los hechos, lo cierto es que esta oleada de asaltos ya cobró la cabeza del secretario de Seguridad Pública de Tabasco. Pero voy por partes. La noche del 22 y madrugada del 23 de diciembre del 2023, Tabasco vivió la jornada más violenta en los últimos años, con una ola de balaceras y narcobloqueos en su capital, Villahermosa, que se extendieron a los municipios de Cárdenas, Comalcalco y Paraíso. Medios locales y testigos aseguraron que todo inició con un ataque fallido, dirigido al secretario de Seguridad Pública del Estado, Hernández Bermúdez Requena. Sin embargo, la versión oficial afirma que coincidentemente 2 grupos armados se enfrentaron afuera de la casa del secretario sin saber que ahí era su domicilio y terminaron huyendo del operativo que iniciaron las autoridades. La versión oficial reiteró el discurso que las autoridades han impulsado durante los últimos meses, de que en Tabasco no hay delincuencia organizada a pesar del incremento de la actividad delictiva, principalmente por la presencia de los cárteles Jalisco Nueva Generación del Noreste y los Panteras, según lo asientan reportes hackeados a la Secretaría de la Defensa Nacional. En respuesta a la ola de violencia, el gobierno federal desplegó elementos del Ejército y Guardia Nacional para tratar de garantizar la seguridad en la entidad. Ya están allá persiguiéndolos, allá está la balacera, cabrón. Me mandó una amiga que está ahí, se oyen los balazos, horrible. Mira, mi camioneta nos salvó la vida. Todos los que estamos aquí, le cayó un tiro también. Sin embargo, 13 días después de ese hecho, la inseguridad se apoderó nuevamente de la capital del estado. Minutos antes de las 2 de la tarde de este jueves 4 de enero, hombres encapuchados y con armas cortas y largas comenzaron a irrumpir en comercios de Villahermosa para asaltar con lujo de violencia. Ahí está. Así fue lo primero que agarra. Andaban con pateando. ¿A quién patean? Al gerente. Los comercios asaltados fueron de todo tipo: tiendas, farmacias, carnicerías, y los delincuentes robaron en efectivo, amenazaron a trabajadores, incluso hicieron disparos al aire, inicialmente en los negocios de Villahermosa y conforme pasaron los minutos hasta en las rancherías cercanas. Se paró. Sí, se paró así. Así se paró. Claro, sí. Y ahí entró el gordito que se nos pegó. A la mecha, a don Mario le apuntaron en la cara. El gordo sí me puso la bestia. Pero ve su playera que dice. No dice. Ya me iban, no me vale. Y dije, yo me lo quedé viendo a la cara y arriba igual que me dio. En breve, no, güey, usted a ver, no me meto un bala. A la bestia, no manches. Mira, ve la arma, ve. Ve la arma larga. Sí, fueron como 5 años. Como 5. Pendejo. ¿Cómo no se calla? Ah, que se trabó ahí. Sí, iba a coger y se trabó ahí. Puta madre. Y en vez de quitarlo, lo único que hizo que Estos asaltos masivos provocaron pánico entre los habitantes a tal grado que decenas de negocios cerraron antes de las 5 de la tarde. Esto fue confirmado inicialmente por el gobierno del estado y por la Secretaría de la Defensa Nacional mediante este comunicado, y minutos más tarde fue confirmado en viva voz del gobernador, el morenista Carlos Manuel Merino, quien aseguró que las fuerzas del orden actuaron de manera inmediata. Que se han cometido el día de hoy, de manera inmediata de instrucciones a las áreas operativas de seguridad para dar con los responsables y ponerlos a disposición de la justicia. Lo he dicho y lo reitero, Tabasco no es ni será rehén de la delincuencia.
El reporte de las autoridades incluyó la detención de 8 presuntos delincuentes a quienes les aseguraron motos, celulares y estupefacientes. Autoridades reportaron que los delincuentes también robaron una camioneta, la cual fue recuperada en la carretera que comunica Macuspana con Villahermosa. Este tema llegó a la conferencia matutina en medio de críticas de la opinión pública por la escalada de violencia en la entidad de donde es originario el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien destacó 3 cosas en ese mensaje. 1, que la situación no pasó a mayores. 2, que ya se reforzó la seguridad nuevamente con elementos de la Guardia Nacional y el Ejército. Y 3, culpó a los medios por hacer propaganda difundiendo este hecho. Se está hablando con el gobernador, con Carlos Merino, para apoyarlo en todo, y van a reforzar las labores de seguridad en Tabasco, elementos de la Guardia Nacional, para que estén tranquilos. No va a suceder nada, y ya el secretario de la Defensa está actuando para reforzar la seguridad en el Estado. Y digo propaganda porque afortunadamente no pasa a mayores, pero sí hay mucha difusión, porque son reacomodos que se dan en las bandas, en la delincuencia. Al momento en que hago este video, ninguna autoridad ha informado qué grupo o qué grupos delictivos hicieron los asaltos y por qué decidieron hacerlos de manera sincronizada. Lo cierto es que a través de redes sociales, autoridades y simpatizantes de los gobernantes han comenzado a difundir imágenes del despliegue de las Fuerzas Armadas para tratar de revertir la imagen que recae sobre la ola de violencia que se vive en Tabasco. Y de la misma forma, el gobernador ha emitido un informe replicando lo dicho por el presidente de la República, pero con un detalle muy importante. En esta ocasión, el gobernador no estuvo acompañado por el secretario de Seguridad Ciudadana de Tabasco, Hernández Bermúdez Requena, cuya renuncia o despido se espera que se haga oficial en las próximas horas o minutos. Informo a ustedes que desde ayer por la noche me mantengo en constante comunicación con nuestro presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, quien instruyó a la Secretaría de la Defensa Nacional enviar más de 2.500 elementos de la Guardia Nacional, Ejército Mexicano y Fuerza Aérea de manera inmediata, lo que nos permitirá sumar fuerzas interinstitucionales con efectivos de los 3 ámbitos de gobierno